A partir de la aplicación del convenio Schengen, la entrada en vigor del convenio Schengen lo que supuso fue la desaparición de las fronteras interiores en lo que es el espacio Schengen. Esa aplicación del convenio nos llevó a que se suprimían los controles en las fronteras interiores de los Estados signatarios, se creaba una única frontera exterior donde se efectúan los controles en el espacio Schengen, se establecen unos procedimientos idénticos para todos los países y hay unas normas comunes en cuanto al visado, el derecho de asilo, el control de las fronteras externas, con el fin de permitir la libre circulación de personas en los países signatarios sin perturbar el orden público. ¿Esto qué significa? Pues que a partir de ese momento la frontera exterior de España ya no está ni en el territorio con Portugal ni en el territorio con Francia, sino que ya es el primer país del espacio Schengen por el que se sale o por el que se entra es el pasaporte. Para ello, para obtener el pasaporte, es necesario la autorización de quien ejerce la patria potestad. Y para cruzar a un tercer país hay que portar el pasaporte. Sin embargo, dentro del territorio Schengen no es necesario tener el documento de viaje, sino que es válido el documento de identidad o el documento de viaje. En este caso, el documento de identidad es el DNI, que es obligatorio para los mayores de 14 años. En este caso, no es necesario que esté implícito la autorización paterna, sino que es obligatorio. ¿Cuál es el problema? El principal problema, pues que cuando un menor se mueve dentro del ámbito Schengen, no tiene por qué cruzar por ningún control policial. Por lo tanto, lo que sí se exige es que el menor que porta únicamente su DNI lleve una autorización expresa de quien ejerce la patria potestad. El problema está en que si ese menor se mueve en el interior del espacio Schengen, pueden no encontrarse nunca con la necesidad o suceda el hecho de que un policía pida al menor esa documentación o le pregunte a dónde va, porque si el menor coge un vuelo desde Málaga hasta Bruselas, en principio no tiene por qué pagar. A su invitación y, en segundo lugar, pues decir que yo había traído una ponencia más o menos elaborada, pero visto todo lo que se ha dicho anteriormente, pues no pretendo aburrir a los presentes incidiendo en lo mismo, con lo que me voy a centrar en cosas muy prácticas y muy concretas. En principio estoy aquí, como lo acaba de decir nuestra compañera, como Autoridad Central Española en la aplicación del Convenio de la Haya. El Convenio de la Haya, como saben, se articula a través de la cooperación de autoridades centrales, autoridades que designa cada país y que España ha designado al Ministerio de Justicia, su Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional. Ello no impide, en cualquier caso, tal como establece el propio convenio en el artículo 29, que cualquier solicitante pueda dirigirse a los tribunales solicitando la restitución de un menor en base a las disposiciones de este convenio o no, sin pasar por las autoridades centrales. Bien, nosotros como autoridad central pues llevamos los casos tanto cuando somos Estado requerido como cuando somos Estado requirente. Ya ha dicho esta mañana el secretario de Estado de Justicia que en los últimos años, a partir del año 2008, somos principalmente un país requirente. De ser el país que estábamos trabajando, digamos que para los demás, ahora nos encontramos con que necesitamos que los demás países trabajen para nosotros, puesto que nuestros menores están siendo sacados de España. Si realmente las estadísticas son reales o no, pues evidentemente en principio no. Nosotros solamente tenemos estadísticas de aquellos casos en los que nosotros hemos intervenido, sea como autoridad central requerida o como requirente, no en los casos que no han pasado por nosotros o bien otro tipo de casos que hayan podido ir por vía penal. Como ustedes saben, este convenio es sobre los aspectos civiles. Para nada, porque el convenio no habla en ningún momento de nacionalidad, sino de residencia habitual de los menores. Con lo cual, nosotros, como Estado requirente, nos encontramos cantidad de casos en que estamos solicitando menores que son británicos, que son alemanes, que son ecuatorianos, de todos los países. En unos casos, bien porque toda la familia es de esa nacionalidad, o en otros casos por matrimonios mixtos. Entonces, diré, en principio, que en su conjunto el mayor número de casos que nosotros como Estado requiriente solicitamos son más de los países de Sudamérica, con lo que os parece que tenemos más afinidad, o bien porque hay mayor número de matrimonios mixtos, o bien evidentemente pues por la cantidad de gente
inmigrante que tenemos en nuestro país de esas nacionalidades. Con respecto a Europa, pues curiosamente, pues Reino Unido siempre decimos que es nuestro mejor cliente y tanto como requerido como requirente, y nos encontramos pues eso, que estamos solicitando cantidad de niños que son británicos por los 4 costados. O retención ilícito según este convenio. Entonces se habla de cuando hay una violación de un derecho de custodia atribuido separado o conjuntamente a una persona, a una institución y con arreglo a la resolución judicial, al Ministerio de la Ley o acuerdo con efectos jurídicos y a la legislación del Estado en el que el menor tiene su residencia habitual. Bien, y por derecho de custodia se entiende el cuidado de la persona del menor y el derecho a elegir el lugar de residencia del mismo. En España nos hemos encontrado, yo creo que ahora las cosas están mucho más claras, pero el confundir lo que es la guarda y custodia que se dicta en los procedimientos judiciales nuestros con lo que es el derecho de custodia que se establece en este convenio. La Conferencia de la Haya ya lo ha dicho en las últimas estudios que ha hecho, que la principal persona sustractora es la madre que tiene el derecho de custodia. Otra cosa es que tenga el derecho a elegir el lugar de residencia del menor, puesto que ese derecho de custodia tenemos que entenderlo tal como se establece en el convenio y con la legislación del Estado. En España yo creo que ya ha quedado claro que la persona que tiene la guarda y custodia del menor no tiene el derecho a elegir el lugar de residencia del mismo sin contar con el otro progenitor o con autorización judicial. En definitivas cuentas, el derecho de custodia, el derecho a elegir el lugar de residencia del menor no forma parte del ámbito de la guarda y custodia, sino del ámbito de la patria potestad. Se computa desde que el menor sale del país en el que tenía su residencia habitual hasta que se inicia el procedimiento en el otro país. Y el procedimiento en el otro país es el procedimiento judicial. El convenio habla de la autoridad judicial o administrativa, pero que puede resolver sobre el asunto. En la mayor parte de los países, o yo todavía no he descubierto, salvo para el derecho de visitas, que sean autoridades administrativas las que resuelvan sobre los traslados ilícitos, son autoridades judiciales. Entonces, no es la presentación ante la autoridad central española o ante la autoridad central del otro país, sino el comienzo del procedimiento judicial. Si el plazo es mayor a 1 año, la mayor parte de los países, salvo excepciones y tal, deniegan la restitución del menor alegando que el menor ya está adaptado a su nuevo entorno y que un nuevo traslado pues es perjudicial. Hablando de que hay 90 estados o territorios que son miembros o partes del Convenio de la Haya, pero es que en el mundo hay 212 territorios. 212 territorios. Es decir, que aproximadamente el 56,14% del territorio de la Tierra no tiene todo lo que hemos estado hablando esta mañana. Concepto. Entonces, se sanciona penalmente al que no tiene la custodia y se lleva al niño. Pero desde el punto de vista civil, este hecho no es un hecho que tenga que ver con la custodia, sino que es un hecho de responsabilidad parental. Y, sin embargo, se puede aplicar el Convenio de la Haya para la restitución. De manera que tenemos 2 conceptos diferentes, desde la penalidad y la civilización. Se incluye en esa ley, se incluye el 225 bis, se incluye el 619 del Código Penal para las faltas y se incluye el tema del control de fronteras. A ver, en 5 minutos. Y en 4 minutos. Estamos viendo en televisión, no se debe acudir a vías de hecho para recuperar a niños. Esa frontera es infranqueable, porque convertimos a los niños en pelotas de ping-pong de ida y vuelta. El derecho es complicado. El derecho tiene que ser, en estos casos, cuando no hay convenio, absolutamente imaginativo. Hay que forzar muchísimo la vía penal, porque la experiencia lo que dice es
que cuando existe una orden de detención internacional hay negociación. Y si hay negociación, la negociación es libertad por libertad. Y ahí se llegan a acuerdos, aunque sean acuerdos salomónicos. El menor recuperado es un menor muy confuso porque en realidad la persona que se lo ha llevado es una persona muy importante en su vida, es uno de los pilares de la vida. Hay dos, el padre y la madre, normalmente. Entonces, uno de las personas con las que más vínculo afectivo tiene es el progenitor, que le ha privado del contacto con el otro progenitor. La mayoría de las veces hemos llegado a la conclusión que era una venganza. Es decir, no es un acto, el secuestro parental no es un acto de amor en ningún caso, es más bien un acto de venganza hacia el otro progenitor. Entonces, esta confusión les crea a los niños una cierta desconfianza, pues porque las personas en las que más debiera confiar son las personas que de alguna manera, una de las personas en las que más debiera confiar es la persona que le traiciona. Esta traición, la verdad, es que les crea una gran confusión en cuanto a los afectos que dice el niño, que tiene el niño, o han sido recuperados, y el progenitor sustractor vuelve al país o a la ciudad de origen de donde se había llevado al niño, donde antes convivía con la madre o el padre del menor, con el otro progenitor, y constituían una familia. Cuando el padre, repito, o la madre de ese niño, el progenitor sustractor, vuelve, la ley le confiere todos los derechos de padre que tenía anteriormente. Es decir, se puede establecer, y de hecho se establece, un régimen de visitas con ese progenitor. Yo aquí, un menor cuando es recuperado sobre la sustracción, sean objetivas. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil para el padre, madre que recupera a ese hijo, que las explicaciones que el niño las pide siempre que le dan a su hijo sean objetivas. Es decir, a un niño no se le pueden dar referencias negativas de un progenitor, aunque éste sea un sustractor. ¿Por qué digo esto? Porque crecer odiando a un padre o una madre es la peor referencia que puede tener un ser humano para crecer siendo una persona normal, en absoluto, de someter a los niños a terapias porque estos hayan sido sustraídos por uno de los progenitores. ¿Y por qué? Porque de alguna manera el enseñarles a afrontar es una cosa, el someterles a terapia de alguna manera también es prolongar esa vivencia que yo creo que cuanto antes se debería cortar con los menores. Es los problemas de identidad que tienen los niños que han sido recuperados. Problemas de identidad en cuanto se les ha cambiado de entorno familiar, de entorno social, de entorno escolar. En algunos casos hasta el nombre como medida de protección para que no los encontraran, y en muchos casos de religión también. Es decir, los niños tienen que afrontar de repente que se llaman de otra manera, que viven en otro sitio, que tienen otras costumbres y que además no pueden hacer ningún tipo de mención a su vida anterior. Esto, la verdad, es que los niños, la naturaleza es muy sabia en este punto, y los niños tienen mecanismos para adaptarse, entre comillas, a esta situación, pero adaptarse a esta situación es una forma de sobrevivir en ese entorno que los niños nunca, y digo nunca, acaban de considerar como su propio entorno. Es decir, tienen que pasar muchos años, y por muchos años que pasen, los niños siempre acaban teniendo un recuerdo de dónde vienen y de quién son. Lo anterior, cuando son recuperados, es muy difícil que vuelvan a ser independientes. Primero, por miedo, y segundo, porque esos mecanismos de libertad y sobre todo de independencia, de valerse por ellos mismos, los tienen. Yo le llamo el baúl de los recuerdos, es decir, lo hablen, meten ahí eso, cierran y sobreviven como pueden. Con lo cual es muy difícil que los niños vuelvan a ser independientes. También es verdad que ellos mismos se creen mucho más protegidos cuando están con el progenitor, aunque sea el sustractor.
Es decir, en algunos momentos de su vida la única referencia que tienen estos niños es la del sustractor y es la única referencia que tienen en cuanto al camino que les está marcando ese progenitor. Con lo cual, a la vuelta, en muchos casos, hemos visto que existe un conflicto de lealtades. Es decir, los niños sobreviven en ese entorno y al final acaban creando un vínculo afectivo real con el padre sustractor. Cuando vuelven y se encuentran con el otro padre, no es cuestión de que dejen de querer al anterior, no, de alguna manera lo consideran su padre, valoran el mucho o poco esfuerzo que hayan hecho para estar con ellos en ese entorno, aunque sea del secuestro y fuera de su domicilio habitual, y entonces se produce lo que nosotros llamamos un mundo viaja. Entonces, cuando un juez decreta un régimen de visitas con vacaciones para el progenitor sustractor, pongámonos en el lugar de ese menor que se tiene que volver a subir a un avión o a un barco o a un coche o salir de su ciudad, de la ciudad donde vive, con el progenitor con el progenitor sustractor, con el progenitor que ya se lo llevó en un momento. Yo creo que es de las situaciones más complicadas que yo he vivido en mi vida profesional cuando tenía que hablar con algún niño los viernes por la tarde y me decía, por favor, dile que no quiero ir, dile que no me lleve, por favor. Claro, en el fondo, profesionalmente tú piensas, bueno, las posibilidades de que vuelva a pasar son mínimas, pero yo no le puedo decir a un niño, no te preocupes, vete que no va a pasar nada, porque moralmente no se lo puede decir a un niño eso. Pero en cambio, eso es algo que se obvia en los juzgados de forma continua. Inesperada. Aunque incluso haya señales de alerta, siempre pilla por sorpresa. Antes lo hablaba con un papá que luego va a tener este espacio aquí y siempre pilla por sorpresa, es inesperado. Por tanto, no se han desarrollado respuestas de afrontamiento, nadie sabe cómo reaccionaría en esa situación. El sentido del control de la familia y las expectativas se ven impactadas, las cosas ya nunca van a volver a ser las mismas y la vida va a girar en torno a la desaparición y a la investigación. Lo primero es intentar localizar al niño que está desaparecido y, desde luego, cubrir las necesidades emocionales de la familia. Lo primero que nosotros tratamos de valorar el equipo de psicólogos del 116.000 es si realmente los hechos han sido notificados a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la localidad del menor, o es la confusión, el shock, incluso la negación. Pero ¿cómo me ha podido pasar esto a mí? ¿Cómo es posible? ¿Podría haber hecho algo? La sensación incluso de estar abrumado, ¿no? Muchas veces desde el equipo de psicólogos nos damos cuenta de que el padre que tenemos al otro lado que está hablando con nosotros parece que nos entiende, sin embargo no es capaz en un principio, en un primer momento, de procesar toda esa información que le estamos dando, le va a costar un tiempo. Es normal la sensación de tristeza, de depresión, el miedo extremo, porque además es normal, nos ponemos en lo peor. A lo mejor no tenemos evidencias, casi nunca se tienen, pero la mente se suele poner en lo peor que puede estar pasando. Por tanto, las crisis de angustia, de ansiedad, de estrés son bastante normales. La línea 116.000. La experiencia ha de ser compartida en cuanto a las emociones de dolor, de tristeza, de frustración. Aquí sí que necesitamos tirar de nuestros apoyos, de nuestros familiares, de nuestras personas más cercanas. Simplemente con que me escuchen, estén y apoyen es suficiente, pero tengo que ventilar mis emociones, es fundamental. Reorganizar el sistema familiar es otro de los puntos importantes. Hemos visto que la desaparición de menores no solamente afecta a los padres que se encuentran en ESERO, y hay muchos familiares, hay muchas personas, familias que han pasado por esta situación y la han superado. Nadie está solo. Desde la línea también tratamos aspectos, por ejemplo, cómo afecta la desaparición a otros menores de la familia, a otros hermanos que han compartido un vínculo con el menor que ahora está desaparecido. Es evidente que, al igual que los adultos, los menores también van a estar impresionados, cada uno lo va a expresar de un modo. Yo me separé de su padre
él tenía un régimen de visitas y en octubre del 96, en el régimen de visitas, de hecho, una amiga le tenía que entregar a la niña porque yo me tenía que ir a trabajar y me decía, no se la entrego yo, por favor, no me causes problemas, se tiene que ir con su padre y tenía que volver el domingo a las 8 de la tarde. Así que al final mi amiga cedió y no hubo problemas, se la entregó, porque yo estaba amenazada, ¿vale? Por eso a veces encontraba a esta amiga y bueno, pues él llegó el domingo a las 8 de la tarde, no llegaba, bueno, se está retrasando, llamaba al teléfono, no me contestaban. Y a las 8:30 ya pues me entró un pánico tremendo y intuía que algo pasaba, que ya sin tener noticias, sin ningún del teléfono, así que me dirigí en el coche a la casa donde vivía el padre, estaba todo cerrado y fui a la policía para ver dónde estaba la niña, con la sentencia, todo este proceso y me confirmaron que efectivamente, al parecer, no estaba en la casa y que yo ahí me dio un ataque de angustias, confundido. No, por desgracia no había el 116 000 para tener apoyo y tú estabas como perdida, no sabías qué hacer. Vas a la policía, intentas indagar cosas y bueno, viendo lo infructuosa de la búsqueda, en abril del 97 decidí ya dar mi último paso, que es ir a quién sabe dónde. En el programa, bueno, Paco Lobatón tenía un equipazo de investigación porque yo no sabía, o sea, yo no tenía ni idea dónde estaba Tanit. El padre era nacionalidad argentina, existía posibilidad de que estuviera en Argentina, pero no sabía si estaban allí o no estaban allí, que es Punta del Este, con lo cual otros jueces, otra vez movimiento de papeles. Había 2 horas de trayecto entre Montevideo y yo era, pues no, sin mi hija, yo un autobús y para allá sin dar noticias a nadie, además, estaba todo el mundo buscándome, pero yo detrás del rastro que me decía la policía de mi hija. Cuando me presenté a la policía de Maldonado, me presenté, soy una madre española que está buscando a la niña, no sé si el juez, no se preocupe, el juez ha dictaminado un cierre de fronteras, ya está actuando el juez de Maldonado. Para mí eso era increíble, después de la lucha que tuve ante la justicia española, las autoridades, que hubiesen hecho un cierre de fronteras en un país que no era el mío, que no era el de mi hija, me parecía increíble. A las 3 horas, después de mucho esperar, salta una llamada, veo mucho movimiento, le dije a la policía de guardia, digo, por favor, dime algo porque ya no puedo más, habían pasado 8 meses. Me dijeron, creo que la tenemos. Y efectivamente la tuvieron. Entonces me harté a llorar, primero para que la niña no me viera mal y cuando me la entregaron pues le tocó el turno a ella. Mi miedo era que no me reconociese. Había cumplido 4 añitos en abril por el camino y claro, era muy chiquitina y pensaba, no me va a reconocer. Sí, me reconoció, me dijo mamá y ahí le pregunté yo por qué lloras y ella me respondió porque hacía mucho tiempo que no te veía. Y bueno, a partir de ahí se portaron genial. De hecho, hubo un detalle para los que están estudiando psicología, para los psicólogos de aquí, aunque María José sabe la historia. Una de las cosas es que como actuaron de urgencia, ¿no?, de juzgado de guardia, pues no era un juez de familia el que había dictaminado toda esa historia, con lo cual teníamos que esperar hasta el día siguiente. Así que el juez nos dijo, mira, sabemos que has sufrido mucho, evidentemente el programa Quién sabe dónde se veía allí, o sea, también sabían un poco de toda la historia. No queremos poner a Tanit en un centro de menores, que es lo que deberíamos hacer hasta mañana que el juez de familia pues interviniese, así que tú no estás arrestada, pero la niña tiene que estar controlada. Entonces te ofrecemos las dependencias de la policía que tenían habitaciones para que puedas estar con la niña, así la mantenemos vigilada, ella está contigo y tú tampoco tienes ese estado. No dormí, como pueden pensar, ese día no dormí, esa noche no dormí, solo me la miraba. Ella estaba preocupada por su papá porque decía que la policía era mala. Yo le dije que no, que es que me estaban ayudando a mí para buscarla, que estuviera tranquila. Y bueno, pues allí empezó otra vez otra odisea de una semana porque él pidió la guardia y custodia de allí.
y no pude salir del país hasta 10 días después, en el que el juez ya me dio el juez de familia de Maldonado, porque era otro, dijo que sí, que se ejecutase la sentencia española. Y nada, me dirigí al aeropuerto de Montevideo para volver a España con mi familia, los abuelos, los tíos, los primos, que somos muchos. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando ya en el aeropuerto me dicen que no puede salir la niña, puesto que no hay constancia de su entrada en el país? Así que yo decía, no me lo puedo creer después de todo este camino. Y bueno, pues un abogado que me estaba acompañando llamó al juzgado de Maldonado y el juez, pero en 15 minutos, o sea, es algo que sigo todavía alucinada con cómo gestionaron todo eso, la rapidez sobre todo. Dio una orden de que autorizaba a esa menor a volver a España con su madre, ya que yo la tenía en mi pasaporte. Y bueno, empezó otra película después con el post, pero ya cuando ella volvió a casa, bueno, cuando volvimos a casa, estuvimos un año y al año volvió el padre. Entonces ahí ya pues empezó otro capítulo del post secuestro en el que, bueno, volvimos a vivir otra etapa. Ahí sí que ella empezó a vivir esa etapa. Y bueno, con ayuda de María José, la verdad, fueron 2 o 3 años duritos. Yo realmente de lo que es el secuestro no puedo decir gran cosa porque yo era muy pequeñita. Yo lo recuerdo como un viaje en el cual pues yo paseaba por la arena de Brasil y me picaba mucho, o tenía un columpio, pero realmente en ningún momento puedo decir que mi padre me tratase mal, ni mucho menos, porque yo era pequeñita y realmente él era, pues yo era su niña y ya está. A raíz de que tengo uso de razón en el sentido de que luego, como hablaba María José, yo tenía que irme cada 15 días con mi padre. Yo vivía un día a día, a la hora de estar con él en ningún momento me trataba mal, pero sí que es verdad que con 10 años no piensas en una separación de padres. Bueno, yo he hecho mucho deporte, entonces yo tenía 2 vías, mi deporte, mis amigas, el colegio, y quería estar con mis hermanos y mi madre. Al fin y al cabo, lo que yo he pasado mal es que, en este caso, mi padre me obligase a mí a irme cada 15 días con él. Entonces mi tortura era que llegasen esos 15 días y a lo mejor tener un campeonato, salir del campeonato y en vez de irme con mis amigas al McDonald's, por fuerza me tenía que ir con él porque eran sus 15 días. Entonces desde mi punto de vista, yo siempre digo que cuando mejor he tenido a alguna amiga que sufre, que a lo mejor alguna amiga pues tiene una separación de padres, yo siempre le he dicho, ojalá que el día de mañana no me pase, pero sí que es verdad que si algo no comparto es que obligan al niño a llevárselos consigo, porque el niño tiene una razón y si a lo mejor tú le dices, mira, pues no te preocupes, ya el fin de semana que viene nos vemos, o si te parece, vente una horita conmigo, vamos a comer y luego te quedas con las amigas en el parque. Entonces yo fui sufriendo el día a día de querer hacer cosas con mi madre o con mis amigas, o mismamente después de un campeonato irme con mis amigas. Y lo que pasaba era eso, ¿no? Que sufría la cosa de que no quería que llegasen los 15 días o el mes de agosto, que sabía que me tenía que ir todo el mes con él. Yo a día de hoy mantengo contacto con mi padre. Él tiene dos niñas, por lo tanto tengo 2 hermanas pequeñas, y yo estuve desde los 12 años, gracias a María José, entre comillas, hasta los 18 sin saber nada de él, porque fue un continuo de intentar decidir yo por mí misma. Si yo no quería verlo, no verlo. O sea, yo tomar mi propia decisión. Y poco a poco lo fui dejándolo de ver, y a los 18 años yo decidí coger el teléfono, llamar a mi padre porque me había enterado que tenía 2 hermanas y quería conocerlas. Al fin y al cabo ellas no tenían la culpa de nada de lo que... 9 años de que mi hijo fue secuestrado, ahora le contaré toda la historia, y es la primera vez que hablo al respecto en público. Y algo que me he regurgitado durante todos estos años, y que esta vez tengo la oportunidad de hacerlo, es que antes que nada yo quisiera dar las gracias a España, mi país adoptivo, a este país que yo, siendo un residente ilegal, cuando el secuestro de mi hijo pasó, tomó todas las cartas en mano, mandó el pedimento de La Haya a Estados Unidos, se involucraron a fondo, y ustedes que están representantes acá de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, quiero decirles que, como se han dado cuenta con mi acentito, no soy exactamente andaluz. El
El concepto de policía que tenemos en México no es exactamente lo más positivo del mundo y quiero que sepan que tanto policía local, guardia civil se han portado de una manera extraordinaria y además manteniendo el principio más importante en todo esto, que se le olvida a 99% de la gente que está aquí, que es in favor fili. Lo importante es el bienestar del niño y nada más. Los adultos no sabemos cuidar, los niños no. Y mi matrimonio se empezó a ir al garete. Yo vi que las cosas se estaban yendo muy, muy mal, había una tensión horrorosa en la casa, estaba muy mal, pero yo sabía, y me empezaron a amenazar de que o ponía cosa más grande, o le compraba coche mejor, o ella se largaba con el niño de Estados Unidos. Quiero que sepan, además, sé que en general no somos los hombres los que venimos de estas cosas, a estos asuntos y se nos ve en general del otro lado. Esas amenazas pegan duro, pegan en lo más profundo del alma y entran en los peores miedos. Y además veo que no son infundados. En el momento que se me anunció que se me amenazó con que iban a secuestrar al niño, que se lo iban a llevar a Estados Unidos, yo lo que hice, mi hijo tiene la doble nacionalidad mexicana y americana. Ese día saqué el pasaporte americano, lo metí en una caja fuerte y eso garantizaba que el niño no podía entrar a Estados Unidos, porque como ciudadano mexicano se necesita un visado. Mi exmujer, le tomó varios meses darse cuenta que el pasaporte no estaba ahí, pero en una de esas se dio cuenta y se armó un tango. Yo no voy a llevar al niño, ¿cómo crees? Bueno, si no te lo vas a llevar, no te lo vas a llevar. Vamos a poner unas cuestiones, vamos a separarnos, vamos a hacer las cosas bien. La separación, yo dije que quería que fuera desde el principio. Yo dije, el niño necesita una custodia compartida porque es chiquito, porque además no tiene por qué escoger entre tener una mamá y un papá. Si estamos acá los dos, yo me mudé en la urbanización a 100 metros donde estaba, sin vista de un piso al otro, sin contacto, pero para que el niño pudiera tener un acceso sin restringir con el padre y con la madre. Los padres de mi exmujer llegaron y blindaron la casa de ella, cerraron todo y dijeron, el niño ya no te puede ver, no puedes ver al niño más. ¿Cómo que no puedes ver al niño más? Claro que voy. Solicité las medidas provisionales y con las medidas provisionales solicité que se prohibiera la salida del país para mi hijo. Esto se dio el 18 de octubre del 2000 y después averigüé cómo sacó el pasaporte. Mi exmujer hizo una denuncia por violencia doméstica en mi casa, en la cual cuando y además llamó a la Guardia Civil para este caso. Cuando llegó la Guardia Civil a mi casa, me preguntó qué es lo que había pasado. Expliqué que había llegado por mi hijo, que me dijeron que no me lo daban, me agarré y me fui para no tener más problemas. Me dijo, mire, yo no digo esto nunca, pero yo no le creo una sola palabra a lo que su mujer está diciendo. Váyase ahora mismo a la comisaría y ponga usted una denuncia porque si no se la van a poner a usted y esto puede traer cola. Yo fui a la comisaría no me quisieron tomar la denuncia, llegó mi exmujer al mismo tiempo, le dijeron que tampoco le iban a tomar la denuncia, que ahí no pasó nada. Lo que pasa es de que existe un teléfono para denuncias para extranjeros. Ella llamó al teléfono de denuncias y me acusó de haberla golpeado, azotado contra la pared. Y al mismo tiempo había escrito una carta a la embajada americana. No sé si yo estaba esperando que hubiera alguien de la embajada americana aquí el día de hoy, pero no están. Entonces voy a hablar mal de ellos sin que estén acá. La embajada americana, sin cotejar si había prohibición de salir del territorio nacional, si había un caso abierto, si había lo que sea, le sacó un pasaporte de emergencia al niño. Todavía no conozco las circunstancias porque mi hijo me las contó poco, pero parece que llegaron marines de la embajada y sacaron al niño en helicóptero de Málaga, o sea, totalmente el comando X, pero bueno. El niño tenía 3 años, todavía ni siquiera. En un plazo de 3 meses, que fue el tiempo que me tomó simplemente recuperar a mi hijo, 3 meses fue, porque además había empezado a mover todo, pero repito, España se portó como en mi vida he visto. De septiembre a diciembre se me fueron $250,000 euros, que no eran míos, y este juez me aplicó a mí por primera vez en toda la historia del estado de Virginia una doctrina que se llama el Fugitive Disentitlement Doctrine, que quiere decir la doctrina de desafuero del fugitivo, que dice que cualquier persona que haya sido acusada, que esté culpada de una cuestión y que sea fugitivo de la justicia, al yo estar en desacato de la orden del juez, era un fugitivo de la justicia, no tiene derecho de apelar la decisión del juez, a menos de que se entregue a las autoridades. Llegué hasta la Suprema Corte de Justicia de Virginia,
otros 250.000 euros, que ya, yo nada más veo mis cuentas en rojo con muchísimos ceros. Resulta que pues no, la Suprema Corte le dice que sí, que me podían aplicar la doctrina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella llega a España, con eso trata de hacer un caso de La Haya. En España la mandan a freír espárragos, tanto a nivel local como a nivel provincial, y ella regresa a España. Hoy en día vive acá, hace 7 años vive acá. Mi hijo, yo pedí cuando fue mi divorcio que la madre tuviera visitas amplias, porque no era culpa de mi hijo que su madre se lo haya llevado. Y la madre pasa hoy en día 6 noches de cada 14 con él. Es casi una custodia completa. Del punto de vista, lo último que quiero decir, y ya acabo con esto, es de que el secuestro interparental es un acto egoísta que no tiene nada que ver con el niño. Nunca. Nunca. Porque no puede estar nunca mejor un niño sacado a la fuerza de su padre o de su madre para el bien. Entonces es un acto egoísta que busca consecuencias terceras y que se busca justificar de varias maneras. Entonces, pues, hoy en día empiezo a volver a retomar mi vida profesional, pero pues ya se me fue el tren. Estoy lanzando una marca de ginebra y vodka ecológicos, pero se me acabó, literalmente se me acabó. Y me asusta mucho de que el día de mañana la situación de Estados Unidos pueda volver a escalar, que yo sin haber hecho nunca nada, literalmente, me habré pasado un alto alguna vez en mi vida y habré ido alguna vez más rápido de lo que debía, pero nunca nada para meritar mi